Muy buenas a todos, mi nombre es Miguel Ángel Lázaro, soy profesor de vehículo eléctrico de Exitae. Hoy vamos a ver cómo se realiza un presupuesto de instalación, evidentemente de instalación de una línea de estaciones de recarga. Haremos un pequeño inciso al principio, sobre todo en las condiciones previas, cuál es la documentación que tenemos que analizar antes de emitir el presupuesto, y luego pasaremos a realizar un caso práctico de presupuesto. Vamos a ello. Bueno, los objetivos de nuestra clase, de la clase de hoy, serían, pues en principio, estudiar el pliego de condiciones, que será la documentación básica que vamos a utilizar para la realización del presupuesto. Luego haremos un estudio breve sobre, por lo menos, de los contenidos de las medidas y dimensiones que suelen venir en un plano, el estudio de los materiales necesarios, el cálculo de la mano de obra en términos de tiempo y de dinero, la previsión de gastos adicionales, que no siempre es necesaria, la repercusión de impuestos y, por último, las posibilidades de financiación, puesto que este es alguno de los requisitos que nos vienen determinados ya en el propio pliego de condiciones. Bueno, el pliego de condiciones es el documento básico sobre el cual vamos a estudiar nuestras posibilidades de realización de la obra, si podemos ejecutarla o no y en qué condiciones. Hay que tener en cuenta que este es un documento jurídico y sobre el cual se suelen basar las reclamaciones de nuestros servicios o las nuestras sobre aquellos que pasan a ser acreedores de nuestro trabajo, ¿no? En primer lugar, debemos observar la ubicación de la obra. No es lo mismo realizar una obra en casa, en plaza, donde tenemos nuestras instalaciones, que tenernos que desplazar. Incluso dentro del mismo casco urbano puede haber mucha diferencia por cuestiones de proximidad. Para ello tendremos en cuenta los desplazamientos o bien trabajos que podamos subcontratar, debido a que a veces no nos sale rentable el desplazarnos a nosotros o nuestros equipos, nuestros empleados, para realizar ciertos trabajos. En este documento veremos los cargos de facultativos, bien sea visitas de obra por los arquitectos, por los ingenieros técnicos, en definitiva por los colegiados que vayan a certificar la obra, o por los propios proyectistas o facultativos indirectos. Observaremos la modalidad de cobro. No es lo mismo cobrar por certificaciones, de forma que nosotros vamos recibiendo una cantidad de dinero periódicamente conforme vamos avanzando la obra, que cobrar al final de la obra. Incluso la posibilidad de obtener algún pago a cuenta inicial, solamente por el hecho de establecer el compromiso de realización. En ese aspecto tenemos que ver si vamos a cobrar al contado, si el pago es aplazado o, como he dicho, si vamos a estar sometidos a certificaciones de obra. Si hay certificaciones de obra, lo más habitual es que se repercutan por medio de visitas de cargos facultativos. Tendremos que estudiar las provisiones de material. Para ello tenemos que ver qué posibilidades financieras tenemos nosotros, o incluso de aplazar estos pagos. Y hacer una previsión sobre la repercusión que va a tener nuestra contabilidad, el tener esa cantidad de material inmovilizado, o por lo menos tener hecha la previsión de crédito del mismo. Tendremos que ver las provisiones de recursos humanos, si nuestra empresa es capaz o no es capaz de realizar esa obra directamente con el material humano que tenemos, con los empleados, o bien sencillamente si tenemos que aprovisionarnos de más cantidad de mano de obra, más empleados, y de qué nivel serán, qué nivel de capacitación. Tenemos, con todo ello, que hacer una previsión, tenemos que hacer un análisis de nuestra capacidad técnica para ejecutar la obra, y si encontramos que está dentro de nuestras posibilidades, podremos emitir presupuesto. Mientras tanto, no sería lógico hacerlo. Por último, también tendremos que estudiar la viabilidad económica, cómo va a repercutir esta obra en la contabilidad de la empresa, y los beneficios que vamos a obtener en caso de que todo llegue a buen término. Bueno, dentro del estudio de medidas y dimensiones
a nosotros lo que se nos facilita habitualmente es la planimetría. Obtenemos una visión general por medio de un plano de ubicación que nos ubica la obra en un punto determinado, en una ciudad determinada, con unas condiciones de acceso determinadas, X la que sea. Con esta planimetría nosotros vemos los metros cuadrados y sabemos aproximadamente, podemos obtener un cálculo somero de las líneas que necesitamos. Las líneas las vamos a calcular siempre sobre esquemas unifilares. Ya sabéis todos que hacemos esquemas unifilares y no es un capricho. El esquema unifilar nos determina condiciones técnicas, sobre todo de la paramenta y las dimensiones del cableado, pero también nos sirve para multiplicar distancia por número de conductores y con eso obtendríamos el material que necesitamos, en este caso en los conductores. Cableado de potencia, cableado de maniobra, cableado de comunicaciones. Es por ello que todas las dimensiones de longitud de líneas las haremos sobre los esquemas unifilares. ¿Vale? Bueno, calcularemos el desperdicio. Cuando tenemos líneas muy cortas y muy numerosas, el desperdicio pasa a ser un indicador que tenemos que tener en cuenta de una forma pues casi omnipresente. Si vamos a realizar una sola línea de 2 kilómetros de longitud, el desperdicio que vamos a obtener, tanto al principio como al final, puede que sea representativo de un 1%. Pero si vamos a realizar 100 líneas de 1 metro de longitud, podemos llegar a tener un desperdicio de un 50 o incluso mayor, un 50%. Tendremos que verificar si necesitamos trabajos auxiliares. Es habitual que necesitemos trabajos de obra, de gremios o incluso de cerrajería, en forma de protecciones de cuadros eléctricos, de vallas, de puertas de protección, etcétera, etcétera. Y por último, la accesibilidad al espacio. En el plano, en planimetría, nosotros no controlamos la altura del local. Tampoco controlamos habitualmente la posibilidad de entrar en el interior con ciertos elementos como son andamiajes, plataformas elevadoras o todo tipo de accesorios que podemos necesitar para instalar, pues sobre todo si realizamos instalaciones en techo de aparamenta, etcétera, iluminación y todo esto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a hacer un análisis de los materiales. Una vez vista la obra, donde se ubica y dónde vamos a trabajar, realizaríamos un análisis de los materiales porque necesitaremos aprovisionarlos antes de comenzar la obra. En primer lugar, realizaremos un recuento de los equipos. Los equipos, en este caso, cuando vamos a realizar una nueva instalación de puestos de recarga, van a ser fundamentalmente los propios puestos de recarga y, en todo caso, necesitaremos además una central de control. La central de control que realizará las maniobras adecuadas sobre los puestos de recarga en función del requerimiento de la energía solicitada. Además, necesitaremos los cuadros de control y aparamenta, la aparamenta necesaria para controlar fundamentalmente el cuadro de control general, la central de control general. Las líneas, que ya las habremos observado en la planimetría, ya habremos calculado con los esquemas unifilares la cantidad de cable de potencia, de cable de comunicaciones y, por supuesto, las canalizaciones, que no se nos olviden, y las canalizaciones, que es lo que acabamos de ver. Bueno, una vez establecidos los materiales, tendremos que calcular la mano de obra. Nosotros habitualmente en instalaciones pequeñas vamos a repercutir solamente mano de obra directa. La mano de obra directa es la que nosotros invertimos para realizar la instalación. Pero puede que necesitemos la ayuda de gremios, albañiles que hagan rozas, que hagan catas para poder insertar, para encarcelar canalizaciones, cerrajeros para poder instalar protecciones, puertas auxiliares, elementos contra incendios, etcétera, etcétera. Y esto lo tendríamos que tener en cuenta dentro de la mano de obra indirecta, o incluso dentro de
mano de obra obtenida por externalización, que son otros profesionales que nosotros contratamos para que realicen trabajos a nuestro cargo. Es decir, nosotros asumiríamos el cargo de esas instalaciones y luego lo repercutiríamos en nuestro presupuesto en otros gastos. Podemos tener o podemos necesitar externalizar mano de obra de carácter básico, como son simplemente pues, auxiliares, ayudantes que ayuden a nuestros propios empleados. Mano de obra especialista, pues imaginaos que, por ejemplo, tenemos que realizar una instalación para la cual nosotros no estamos capacitados. Por ejemplo, pues colocar un nuevo transformador, una toma en alta tensión, una toma de comunicaciones indirecta, etcétera. Bueno, pues que nosotros no tenemos capacidad, tendríamos que externalizar ese servicio y para ello pues utilizaríamos mano de obra especializada. O bien incluso mano de obra colegiada para poder certificar pues cierto proceso de la obra y poderlo cobrar en un punto anterior a la finalización de la misma obra. Bueno, otros gastos que podemos tener y que evidentemente siempre estudiaremos a través del pliego de condiciones serían las fianzas y retenciones. Hoy es habitual que el promotor te pida una fianza en concepto de adelanto sobre posibles reclamaciones. Entonces, esto está perfectamente legislado y lo que hace es que te va a pagar un 1, un 2, un 3% menos al final de la obra en concepto de retención para poder afianzar ciertas reclamaciones. Esto funciona así. Es un poco paradójico, pero es así. Tenemos que analizar el riesgo. El riesgo es muy difícil de analizar y hay compañías que se dedican exclusivamente a esto. Me viene a la cabeza crédito y caución, como hay algunas otras más. Y evidentemente lo que hacemos es suscribir una póliza de riesgo. Nosotros queremos asegurarnos que cobramos y por lo tanto hemos de pagar una cantidad a esa compañía que asegura nuestro riesgo. Hemos de repercutirlo en ese presupuesto porque nuestro objetivo como empresa es obtener beneficios. Gastos de gestión. Bueno, pues la gestión habitualmente en una empresa grande la suele llevar la propia empresa, pero en una empresa pequeña se suele subcontratar a través de gestorías o de personal especializado. Alguna consultora que se dedica pues más bien exclusivamente a trabajos pues, bueno, más relacionados con este tipo de instalaciones. Si es así, pues habrá que repercutir también esos gastos. Los desplazamientos. Siempre que hablamos de desplazamientos, hablamos de desplazamientos de nuestros empleados o nuestros propios desplazamientos y que se suelen pagar en forma de dietas. Transporte más comidas, alojamiento, pernoctas, etcétera. Transporte cuando hacemos referencia a los materiales, es decir, si nosotros tenemos que desplazar equipos y esos equipos no nos los ponen a pie de obra, tendremos que hacerlo nosotros. Hemos de tenerlo en cuenta también. Y por último, los imprevistos, que es algo ahí sui generis, que no sabemos muy bien de dónde viene, pero que siempre viene. Siempre que hagamos referencia a estos imprevistos, hemos de tener en cuenta que necesitamos datos históricos. Una empresa cuando nace no tiene posibilidad de calcular sus imprevistos. Lo hace un poco en referencia al mercado que tiene alrededor. Si nosotros tenemos un bagaje, pues evidentemente de los 2, 3, 4 últimos años haremos un análisis de imprevistos y repercutiremos un tanto por ciento. En comercio pues se suele hacer lo mismo, por ejemplo, con el tema de los robos y tal. Bueno, por último, repercutiremos, como en todos los servicios que presta una empresa, los impuestos. Las tasas no son propiamente impuestos, aunque se suelen englobar dentro de la misma partida. Entonces, si las tasas las paga el promotor, evidentemente nosotros no tendremos que pagarlas, pero nosotros a lo mejor tenemos que hacer referencia, frente a alguna tasa, porque nos repercute directamente a nosotros y esto lo tenemos que observar siempre en el pliego de condiciones. Sean cuales sean, pertenecen a la obra y hay que cobrarlas. Una vez que hayamos efectuado nuestro presupuesto, le cargaremos el IVA correspondiente, siempre al final del presupuesto, y en aquellos casos en que subcontratemos profesionales, haremos una retención de IRPF. Hemos de tenerla en cuenta porque esa retención camina por otro lado. Es un pago que hacemos al profesional, pero lo hacemos a través de Hacienda. Bueno, otro dato que tenemos que observar es el tema de la financiación.
puede que el promotor nos pida financiar su obra. En ese caso, pues tendremos que negociar con una entidad de crédito la posibilidad de que esa entidad pueda financiarle la obra. Son muy pocas las empresas que tienen capacidad financiera propia. Entonces, lo normal, lo habitual es que se recurra a un tercero, a una compañía de crédito, un banco o una financiera. Tendremos que tener en cuenta que posiblemente tengamos que hacer pagos a cuenta para provisión de material o incluso que podamos recibir pagos a cuenta. Es decir, esta es una herramienta de doble vía. Posiblemente nuestro proveedor nos pida un pago a cuenta para tener una fianza sobre el pedido de material, pero nosotros también podemos podemos pedir un pago a cuenta a nuestro cliente, como consecuencia de esa formalización en la realización de la obra. Bueno, y por último, la posibilidad de cobrar por certificaciones. En este caso, el presupuesto hay que hacerlo por partidas y conforme va evolucionando la obra, el colegiado correspondiente, el facultativo, certifica que la obra está realizada y nosotros al promotor le cargamos la factura correspondiente a esa parte de la obra. En obras grandes, en obras importantes, no queda otra, hay que hacerlo así porque si no, la empresa no tendría capacidad financiera para autodefenderse con ese tipo de ejecuciones. Bueno, por último, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sería un presupuesto y vamos a ver un presupuesto sobre un ejemplo real. En principio, un presupuesto sencillo sería equipos, cuadros de protección y aparamenta, líneas, canalizaciones, mano de obra, otros gastos, si es que los hay, y la repercusión de los impuestos correspondientes. En el ejemplo que os proponemos, pues hablaríamos de realizar un presupuesto para una obra con las siguientes características. Este es un ejemplo para que lo hagáis vosotros y ahora resolveremos otro totalmente distinto. ¿Vale? No confundáis uno con otro porque no tiene nada que ver. Os proponemos que hagáis un presupuesto en el que pongamos 4 equipos de recarga dobles más una central de control. Similar al que hacemos en el ejercicio final. A partir de ahí buscáis datos en fabricantes y podéis obtener precios. Pondremos un cuadro a pie de armario de centralización de contadores, por lo tanto la línea será muy reducida, podéis darle las dimensiones que queráis. Tendremos una línea de alimentación general, que será la que alimente desde el cuadro de centralización de contadores al cuadro de control de maniobra de las unidades de control de recarga, más 4 líneas de alimentación individual que serán las que vayan de cada una de las centrales de recarga hasta el cuadro de control de recarga. Las canalizaciones correspondientes para cada línea, la mano de obra en horas o en tanto por ciento. En el ejercicio final que se os propone en este curso nos da directamente un tanto por ciento. La mano de obra supone un tanto por ciento sobre los materiales. Este es un tipo de presupuesto que prácticamente ya no se utiliza, porque al final se tiende mucho hacia la oferta libre y esto significa pues que cada uno de las empresas que emite presupuesto calcula sus propios costes al máximo. Bueno, otros gastos a estudiar en el pliego de condiciones, dependiendo del pliego de condiciones, en el caso que os proponemos del ejercicio final, pues bueno, están también perfectamente establecidos, y luego la repercusión de impuestos, en este caso el IVA, que será el 21%. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillito para que os sirva de pie. Y fijaos, en este ejemplo tendríamos la instalación. Esta es una tabla que sirve de base para que hagáis los presupuestos. Algunos de vosotros manejáis muy bien las Excel o las tablas incluso de otros documentos ofimáticos como Word y lo hacéis muy bien. Otros lo hacéis a mano. Pues intentad mejorar la calidad del documento pues con las tablas, que para eso son muy prácticas. En la tabla vamos a observar que tenemos referencia, descripción del elemento, unidades, precio unitario y el total. Vale. Entonces, en este caso tendríamos como central la ER23, una referencia imaginaria, que sería el kit de recarga. Estaría compuesto ya por una
una serie de unidades de puestos de recarga más la central de control. Sería una unidad, el kit completo, y valdría 2.800 euros, por uno 2.800. Cable libre de halógenos de 2,5 milímetros de sección, cable unipolar. En una línea de 25 metros pues necesitaríamos fase, neutro y tierra. Serían 75 metros, a 0,5 euros, 37,5 euros. Línea de comunicaciones, ¿vale? Cable de comunicaciones, que normalmente es un cable apantallado, de 0,35 milímetros de sección, cable muy finito, con muy poquito cobre, 25 metros lineales, aquí hay un error, por 1 euro, 25 euros. Bueno, mano de obra de oficial de primera, mano de obra, 40 horas a 30 euros, 1.200 euros. Sumaríamos todas estas cantidades y nos daría un total de 4.062,5 euros. Ese sería el precio al que tendríamos que sumar el impuesto final, que sería el IVA. Entonces, el IVA de esa cantidad, que sería el 21%, 853,12 euros, que sumado a los 4.062,5, nos daría un total de 4.915,62. Este sería el precio final del presupuesto, y aquí estamos hablando pues de un presupuesto muy sencillo, de una instalación que hacemos en plaza, en la propia ciudad donde nuestra empresa está ubicada, y evidentemente con muy poquitas complicaciones, pero es similar al que tenéis en vuestro ejercicio final. Bueno, esto es todo, espero que os haya gustado. El ejemplo es un ejemplo, pues bueno, como he dicho antes, muy similar al del ejercicio final que se os propone en el curso de instalación de recarga de vehículo eléctrico, y si tenéis cualquier tipo de problema no dudéis en contactar conmigo a través del campus de Exitae. Muchas gracias.